A ver, imagina la escena. Es martes, plena hora pico, vienes cansado. Un segundo, ¿eh? Un solo segundo que volteas a ver una notificación del celular y ¡pum! Le das un golpe al coche de enfrente. Por suerte, nadie sale herido. Pero el susto, bueno, el susto no te lo quita nadie. Y la primera pregunta que se te viene a la mente no es el seguro, es ¿cuánto me va a costar esto? Pero, ¿y si te dijera que el verdadero costo de ese error no se mide en una defensa abollada, sino en una cifra que podría, pues, redefinir tu futuro financiero para siempre? Hoy vamos a meternos de lleno en el universo del seguro de auto obligatorio en México, pero no como un producto que te quieren vender, sino como una regla del juego que todos los que manejamos debemos entender, pero a fondo. Totalmente. Y la misión de hoy es justamente esa, desmenuzar toda la información para entender no solo lo que dice la ley, sino lo que significa en la vida real. Vamos a navegar por las reglas federales y este laberinto de leyes estatales y vamos a responder preguntas clave. ¿Qué es lo mínimo que debo tener? ¿Cuáles son las verdaderas consecuencias de no cumplir? Y sobre todo, ¿qué significa realmente estar cubierto? El objetivo es pasar de esa idea de que es un papel más a una claridad que de verdad nos permita tomar decisiones inteligentes. De acuerdo. Pues empecemos por el principio. Hay una fecha que lo cambió todo, 2019. A partir de ahí, se estableció que para circular en cualquier carretera federal de México, se necesita, sí o sí, un seguro de responsabilidad civil. Esto me suena a que es una regla pensada más que nada para la gente que viaja, ¿no? La que sale de fin de semana a otra ciudad. Fíjate que esa es una percepción muy común, pero la realidad es mucho más amplia. La clave está en la palabra federal. No hablamos solo de las grandes autopistas de cuota que conectan estados. Cualquier puente, cualquier tramo o camino que sea de jurisdicción federal ya entra en esta ley. Y aquí lo importante es que la regla no tiene excepciones. No importa si tu coche es nuevo o de hace 20 años, si bebe mucho o poco, si las llantas tocan asfalto federal, la ley te exige esa póliza. Ok, eso ya aclara un punto importante. Pero aquí es donde creo que mucha gente se confunde. Porque una cosa es la carretera para ir a Acapulco y otra, pues, muy distinta es ir al súper o a dejar a los niños a la escuela. Dentro de tu ciudad, ¿ay qué pasa? Y esa es la otra mitad del mapa, que es mucho más compleja. Lo que es fascinante aquí es cómo la regla federal fue solo el punto de partida. A nivel estatal, la situación es un mosaico. Muchos estados tomaron esa idea y, pues, la aplicaron a sus propios territorios. Hoy en día ya son 19 estados los que exigen ese mismo seguro para circular en cualquier calle, avenida o bulevar dentro de sus fronteras. Un momento, ¿cómo? 19. Eso es, pues es prácticamente la mitad del país. O sea, estamos hablando de que en esos lugares el seguro ya no es para el viajero, es para el día a día. ¿Cuáles son esos estados? Para tenerlo claro. La lista es larga, sí, y abarca la mayoría de los centros urbanos más grandes. Incluye al Estado de México, Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México, por supuesto, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En cualquiera de ellos, el trayecto más corto, el de ir por las tortillas, ya te pone bajo el requisito de esta ley. ¡Qué locura! O sea que el mismo error, no tener el seguro, te puede costar una multa tanto en la Autopista del Sol como en una callecita de la colonia Roma. Y hablando de multas, aquí es donde la cosa se pone, pues, extraña. Porque el castigo no es el mismo en todos lados, ¿verdad? Para nada. Y este es uno de los puntos más reveladores, fíjate. La sanción económica por no tener seguro es una lotería geográfica. Cada estado tiene su propio tabulador, su propia forma de calcular el golpe a tu cartera. A ver, dame ejemplos, porque quiero entender la dimensión de esto. ¿De cuánto a cuánto puede variar? Mira los extremos. Por un lado, tienes estados como Durango o Sinaloa. Si te detienen ahí sin seguro, la multa mínima puede rondar los 565 pesos. Es una cantidad que molesta, sin duda, pero probablemente no te desfalca. Ok, 565 pesos. Anotado. ¿Y el otro lado de la moneda? El otro extremo es mucho más severo.
En estados como Colima o Tamaulipas, la misma infracción puede resultar en una sanción que supera los 6,700 pesos. Y en el medio tienes el caso más conocido, el de la Ciudad de México, donde la multa puede ir de unos 2,200 a más de 4,500 pesos. Entonces queda clarísimo, el golpe a tu bolsillo puede ser 10 veces más fuerte dependiendo de en qué estado te encuentres. Entendido. Las multas son un dolor de cabeza y varían muchísimo, pero me queda claro que no son el verdadero monstruo aquí. Hablemos de qué es exactamente este famoso seguro de responsabilidad civil que la ley nos obliga a tener. Porque el nombre suena muy formal, pero ¿qué significa en la práctica? Es el concepto central. La forma más sencilla de entenderlo es con una analogía. Es como un escudo financiero. Pero aquí viene lo importante. Es un escudo que no te protege a ti. Protege a los demás de las consecuencias de tus acciones al volante. Me gusta la analogía del escudo, pero... A ver, es un escudo raro, ¿no? Es como si fueras a una batalla y tuvieras un escudo que solo protege a tu oponente. Es contraintuitivo. Mucha gente piensa que un seguro es para proteger sus cosas, su coche. Tienes toda la razón. Y ese es un punto crucial. Es la fuente de muchísimas confusiones. Este seguro obligatorio está diseñado para cubrir los daños a terceros. Esto incluye lesiones, gastos médicos o incluso el fallecimiento de otras personas en un accidente donde tú resultes responsable. Y también cubre los daños a sus propiedades, su coche, la barda de su casa, un poste de luz, lo que sea. El espíritu de la ley no es proteger tu patrimonio, sino garantizar que tengas cómo responder por el daño que puedas causar. Entiendo el concepto, pero los montos son clave. ¿De qué cifras hablamos? Porque 50,000 pesos para un coche hoy en día, pues suena que apenas alcanza para la pintura, ¿no? Exacto. Y tocas el punto más débil de la ley. La normativa federal establece unos mínimos muy específicos, una suma asegurada de al menos 100,000 pesos para cubrir lesiones o fallecimiento de terceros, y 50,000 pesos para daños a sus bienes. Son, como dices, cifras que en un accidente medianamente serio se quedan cortas muy rápido. 100,000 pesos para una persona. ¿En un hospital? Eso se puede ir en un día de terapia intensiva. Precisamente. Por eso, aunque esos son los mínimos legales, la realidad del mercado es otra. La mayoría de las pólizas de responsabilidad civil que se venden ofrecen montos mucho mayores, y por una buena razón. No es raro encontrar pólizas que cubren hasta 3 o 4 millones de pesos por daños a terceros. Y aquí viene la exclusión fundamental que todos deben entender. Esta cobertura básica no cubre los daños a tu propio coche. Si tu auto es pérdida total, este seguro no te da un solo peso por él. Tampoco cubre el robo, y en su versión más básica, no cubre tus propias lesiones. Aunque algunas pólizas un poco más completas sí incluyen gastos médicos para los ocupantes de tu vehículo. Entonces, el verdadero riesgo no es la multa de 7,000 pesos, es el costo de un accidente grave. Aquí es donde los números deben ser aterradores. Son de otro universo. La multa es la sanción administrativa, el incentivo para que evites el verdadero desastre. El riesgo real es el costo catastrófico de un accidente. Imagina el peor escenario, un accidente en el que un tercero fallece. Entre indemnizaciones por ley, gastos funerarios, procesos legales, los costos pueden escalar hasta los 3 millones de pesos. Es que es una cifra que cuesta trabajo procesar. 3 millones de pesos. Por una distracción de un segundo. Es aterrador. Cambia por completo la forma en que ves el simple acto de subirte al coche cada mañana. Exactamente. Y ahora pon esa cifra, 3 millones, junto a la multa más cara que mencionamos, la de casi 7,000 pesos. De repente, la multa parece insignificante. El verdadero peligro es la posibilidad de caer en una ruina financiera de por vida. Creo que esto nos lleva a la pregunta que mucha gente se está haciendo en este momento. Mucha gente que piensa, ok, lo entiendo, el riesgo es enorme, pero yo manejo con mucho cuidado, nunca me ha pasado nada, ¿para qué gasto en algo que probablemente no use? ¿Qué le decimos a esa mentalidad? Es una mentalidad muy humana, ¿no? La del sesgo de optimismo. A mí no me va a pasar. Pero la naturaleza de un seguro es precisamente protegerte contra eventos de baja probabilidad, pero de impacto catastrófico.
No aseguras tu casa pensando que se va a quemar mañana. La aseguras por si ese 0.01% de probabilidad ocurre. Aquí es igual. Nadie sale a la calle pensando en tener un accidente. Pero en una ciudad con millones de coches, la pregunta no es tanto si habrá accidentes, sino cuándo y a quién le tocará. Y el seguro es la única herramienta que mutualiza ese riesgo, que lo distribuye para que el costo no recaiga y destruya a una sola persona. Muy claro. Y eso me lleva al análisis final, el de costo-beneficio. Si el riesgo potencial es de millones de pesos, ¿cuánto cuesta en realidad comprar esa tranquilidad? Aquí es donde la conversación da un giro inesperado y revela una de las mayores paradojas de todo este asunto. A ver, pongamos las cifras sobre la mesa. Según los datos que tenemos, ¿cuál es el costo promedio anual de una póliza de responsabilidad civil para 2025? El costo promedio es de alrededor de 5,722 pesos al año. Obviamente varía según el modelo del coche, la edad del conductor y otros factores, pero ese es un buen promedio de referencia. Ok, 5,722 pesos. Ahora, hace un momento mencionaste la multa más alta. ¿Me recuerdas la cifra en estados como Colima o Tamaulipas? La sanción máxima en esos estados puede superar los 6,700 pesos. A ver, déjame procesar esto. Me estás diciendo que la multa máxima por no tener seguro, que es de casi 7,000 pesos, es más cara que el costo promedio de tener el seguro por todo un año, que es como de 5,700. Exactamente. Ahí está la paradoja. En algunos de los estados más estrictos, es literalmente más caro que te sorprendan sin la póliza a simplemente haberla pagado por todo el año. Eso es ilógico. Es una de las decisiones financieras más obvias que he escuchado. Estás pagando más por la posibilidad de una multa que por la protección real contra una catástrofe de millones de pesos. El incentivo está completamente al revés. Cambia por completo la perspectiva. El seguro deja de ser un gasto y se convierte en una inversión que, incluso en el peor escenario de una multa, te ahorra dinero desde el primer día. Y eso sin siquiera contar el valor real, que es la protección. Ahora, entiendo que para la gente que de verdad siente que el presupuesto no le da, existen opciones aún más económicas, ¿no? Los llamados seguros básicos estandarizados. Correcto. Son productos diseñados por ley para ser muy accesibles y cumplir estrictamente con los mínimos que mencionamos, 100,000 para personas y 50,000 para bienes. Son significativamente más baratos que una póliza de responsabilidad civil completa. Suena bien, pero ¿tienen alguna trampa? ¿O son realmente una buena opción? Pero, como ya discutimos, esas coberturas mínimas son, en la mayoría de los casos, insuficientes. Si tienes un accidente donde los daños superan los 50,000 pesos, algo que es muy común, la diferencia sale de tu bolsillo. Son una herramienta válida para no infringir la ley, pero dejan una exposición al riesgo financiero muy grande. Son mejores que nada, sin duda, pero la diferencia de precio con una póliza de cobertura amplia de responsabilidad civil a menudo es tan pequeña que vale la pena hacer el esfuerzo. Creo que hemos cubierto mucho terreno y de forma muy clara. Para que a quien los escucha se le queden las ideas más importantes, resumamos. Lo primero y más básico, tener seguro de responsabilidad civil no es una opción, es la ley en todas las carreteras federales y en 19 estados. Más cara que el propio seguro anual. Y por el otro, el riesgo real, el catastrófico, que puede costarte millones y cambiarte la vida. Y tercero, que creo que es el punto que más confusiones genera. Esta protección obligatoria es para los demás. Es un escudo para proteger a terceros de tus acciones. No cubre tu coche, ni el robo, ni en su versión más básica tus propias lesiones. Es un acto de responsabilidad social convertido en ley. Y has dado en el clavo con esa última frase. Hemos hablado de la obligación legal y financiera, de multas y de costos. Pero todo esto nos lleva a una reflexión más profunda, ¿no? Sobre la responsabilidad colectiva. ¿Es el seguro obligatorio simplemente una herramienta para evitar la ruina financiera personal? ¿O es un pilar del contrato social que aceptamos cada vez que nos ponemos al volante? ¿Qué dice de una sociedad cuando decide que proteger a los demás en el camino es un costo de entrada no negociable para todos los conductores?